Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a la edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Hay momentos en la vida y en los programas que se hace difícil el iniciar el diálogo, sobre todo cuando tenemos noticias tan negativas que por anunciadas nunca llegamos al realismo. En este programa, en los últimos 12 meses, hemos venido anunciando una serie de situaciones en empresas de Cantabria, falta de medidas, etcétera, etcétera. Y hemos venido anunciando una situación realmente borrascosa sobre el tejido industrial de la región, con el cierre de muchas empresas, con ERES, con ERTES, en fin, con una situación muy complicada y quizá pocas veces vivida en la reciente historia. En los últimos meses también hemos venido hablando de lo que está pasando con este gobierno del Estado que nos ha tocado en suerte, no sé si en suerte o en desgracia, más bien yo creo que en lo último, viendo algunas medidas económicas que están tomando, medidas económicas, por cierto, inmorales. Pero hoy tenemos que centrarnos y vamos a iniciar con el cierre de una empresa bandera en Cantabria, con 80 años prácticamente de vida, 400 personas trabajando, un tejido industrial alrededor, indirecto, de proveedores, empresas de madera, etcétera, que va a hacer un agujero tremendo en esta región y va a crear, yo no sé si un cataclismo, no quiero ser tampoco agorero de malas cosas en esta situación. Lo que sí tengo claro es que si la situación industrial que vive actualmente Cantabria estuviera en estos momentos un gobierno conservador de otro signo, los sindicatos estarían en la calle hace tiempo, dirían que el fin del mundo habría llegado y estaríamos aguantando pues una situación incluso de desórdenes públicos. Nada de eso ha ocurrido y ni queremos nosotros que ocurra, válgame Dios, pero sí ahora nos estamos encontrando poco a poco con la cruda realidad de una falta de gestión y de muchas circunstancias negativas unidas, porque el cierre de SNIACE es algo que no por anunciado puede ser imprevisto en estos momentos. La situación se produce, o el detonante de la situación se produce, para situar el tema, en la marcha de la empresa Cogen, que es la empresa cogeneradora de energía. Estas fábricas, a través del gas, etcétera, producen energía eléctrica. Hay unas 11 plantas de energía eléctrica que venden a la red, que venden al mercado. Recientemente, este gobierno, a través de, creo que era del Departamento de Medio Ambiente, ha cambiado las tarifas y hace, las tarifas eléctricas, que la cogeneración ha dejado de ser negocio. Acogen, que tenía un contrato todavía de 5 años de generación en SNIACE, por la que SNIACE recibía bastantes ingresos. Esto le ha supuesto, estas nuevas tarifas, una pérdida anual de 9 millones de euros, algo que se hace insoportable a pesar de tener un contrato el continuar. Y esta ha sido la puntilla junto al precio de la celulosa y otras muchas cosas más. Pero esto se produce cuando hace escasos meses, 6, se había hecho una ampliación de capital importante, en la que habrán ido accionistas, personas que se van a quedar sin nada.
trabajadores, proveedores, es una auténtica catástrofe. Y bueno, pues yo no sé qué más decir para situar el balón, porque estoy un poco apesadumbrado y tampoco quiero mostrar a veces pues los sentimientos que en algunos momentos de rabia pueden llevar a decir algún disparate, cosa que, válgame Dios, no pretendo. Don Aurelio. Sí, no, vamos, no se trata de eso. Yo llevo meses buscando, cada vez que miro la prensa de Cantabria, buscando alguna noticia económica. Y creo que voy a dejar de hacerlo porque solo encuentro noticias negativas. Las dos últimas son muy graves. Una, la pérdida de la línea COR por negligencia, por dejadez, por incompetencia de quienes están obligados a que esas cosas no sucedan. Y ahora otra también, que es uno de estos efectos secundarios de las medidas que toman gobiernos incompetentes y que desconocen que tomar una medida tiene unas consecuencias muy graves, muchas veces infinitamente peores que aquello que ellos pretenden resolver, pues la medida ahora de los precios de la cogeneración pues está teniendo estas consecuencias. Hoy se sabe que la energía térmica en los procesos productivos es vital, es con lo que vienen trabajando todas estas empresas. Y el hecho de que hayan cambiado los precios sin encomendarse a nadie de esa caída de un 30%, pues ha hecho que las empresas que llevaban a efecto, en este caso Cogen, que es la que suministraba, la que tenía el suministro de SNIACE, pues diga que ya no puede resistir esa pérdida de 9 millones, es incompatible con su permanencia. Así es que no han tenido más remedio que cerrarlo, y esto, en una situación ya delicada que vivía SNIACE, pues les ha dejado totalmente en esa situación de imposibilidad de seguir adelante. Consecuencias, pues 400, 500 familias, lo multiplicaremos por 3, miembros de cada familia, 1.500 personas que se suman a la precariedad y a una situación complicada en una región donde ya era prácticamente la supervivencia con una nueva situación como la que ahora se plantea. Y además me parece que esta medida que ha tomado el Gobierno también tiene efectos muy negativos sobre el resto de las pocas empresas industriales que nos quedan aquí, como es Solvay, Nerle, Dinasol, en fin, estas empresas, Textil. Uno de los inversores que ha apostado, no sé si el señor Félix Revuelta puede ser un inversor importante, es un propietario importante de otros proyectos, es un hombre que ha invertido y ha perdido mucho dinero en SNIACE, decía que esto va a traer un reguero de otras situaciones. Don Carlos. Bueno, las empresas dicen que son como las personas, que crecen, nacen, se reproducen algunas y mueren. SNIACE llevaba muchísimos años en una situación complicada, lo cual agrava desde mi punto de vista todavía más el análisis que usted hace, porque SNIACE, una empresa importante en Cantabria, ha tenido muchos años para que desde acciones del Gobierno se pudiera... Ya no digo restablecer, porque el que tengan que morir las empresas no significa que tengan que morir en una etapa pequeña. Lleva 80 años SNIACE, podía haber estado 160. La inoperancia por parte de las administraciones para crear un marco normativo, un marco regulador lo suficientemente cómodo para que las empresas en Cantabria puedan sobrevivir y pervivir. No hemos hecho absolutamente nada. O sea, aquí lo que se hace es o tomar medidas desde el punto de vista legal, en este caso regulatorio, que hacen que las empresas se vean abocadas a morir antes de tiempo, como puede ser el caso de SNIACE, o no tomar medidas para que en el caso de que las empresas, por las circunstancias que sean, en su ciclo normal y vital, llegue en un momento a desaparecer, el tejido industrial, el tejido económico de una comunidad, de una región, de un país, sea lo suficientemente fuerte como para que la pérdida de 400 puestos de trabajo se vea compensada, porque el dinamismo de esa propia economía hace que surjan otros 400. En definitiva, esto viene, como usted bien dice, viene a ahondar más un problema grave que hay en esta región, a demostrar una vez más que la acción, en este caso, o la omisión, en el caso de la línea Concor, por parte de las administraciones, influye muy negativamente y poderosísimamente en las decisiones económicas de las empresas. Poner solo el foco en lo actual, porque desde luego el decreto del Gobierno, que por cierto hay otro decreto sobre el tema de las consumidoras, al revés, por cierto beneficia a las empresas catalanas y no va a solucionar nada, me refiero a Ferroatlántico y otro, ese será otro problema, vamos a dejarlo para otro día. Este ha sido lo último, pero es verdad, y usted lo ha apuntado, que SNIACE
ha tenido mala suerte en el sentido de que ha perdido muchos años para modernizarse. Yo creo que en las reestructuraciones, ampliaciones de capital, etcétera, en las últimas 2 décadas, me ha dado la sensación que tapar un pozo sin fondo, en vez de decir, pues igual en vez de 400 tiene que haber 250 trabajadores en una empresa moderna, muy competitiva, ¿cuál es lo último que hay en este campo? No lo sé, esa sensación. Habrá tiempo para analizarlo. Ahora tenemos que poner el eje en la responsabilidad, por supuesto, de los gestores, pero es que lo que está pasando en Cantabria es un auténtico volcán. Es un auténtico volcán y, por cierto, yo creo que este pacto de gobierno no puede aguantarse más en esta situación, porque a esto hay que añadir que no nos quieren pagar los 42 millones del IVA, pero es que no nos quieren pagar los 42 millones, se dice aquí que los se va a reclamar y una señora senadora que ha sido elegida por ciudadanos de aquí vota en contra, pero dice, es que yo tengo que defender a mi partido. Oiga, no, usted es elegida por ciudadanos de Cantabria. Eso sí que ya es la situación, realmente la imagen lamentable. Pero es que cogemos las cuentas públicas de Cantabria y como ha denunciado la señora Buruaga, con datos bastante ciertos que hemos investigado, puede llevarnos a una situación de intervención por parte del Estado a esta comunidad, por la situación financiera, por la deuda. Y habría que preguntarse, ¿cómo es posible que la región mejor financiada, cuando salió la norma, qué ruedas de prensa para decir, los problemas de Cantabria solucionados, somos la región mejor financiada, y es verdad, tenga esta situación de deuda amontonada, de este agujero económico, que va unido a que ahora no podamos, por ejemplo, tener respuestas ante una situación como esta, porque si Cantabria tuviera unas finanzas sanas, igual algún elemento de esto se puede salvar. Esto es decir, ahora estamos en situación límite. He mentido este asunto de la financiación porque en el fondo también está relacionado. Lo que está pasando en Cantabria, una cosa afecta a otra. Aunque lo que nos preocupe sean las 400 y pico familias. Estamos en un programa económico y vamos a analizar aquí responsabilidades. Ya ha llegado la hora que ya en los paños calientes no valen. Aquí tiene que haber dimisiones, tiene que haber marchas, tienen que suceder cosas, porque lo que no se puede seguir es por esta atonía de ineficacia. Y me quedo, creo que soy muy moderado, ¿no? Ineficacia, creo que soy moderado. Don Carlos. No, yo iba a decir que además, es que el problema es que cuando hay dinero y tampoco se sabe administrar, pues al final te llega el momento en que esa mala administración te origina que tus cuentas no están cuadradas y te hace o te dejan inoperante para poder afrontar políticas, como usted dice, que podían ser económicamente interesantes para reactivar el tejido industrial de nuestra comunidad autónoma. El problema también es que a mí, por ejemplo, el problema de SNIACE me hace pensar en otras de las salidas que suelen tener muchas veces los políticos para tapar, como usted decía, con paños calientes, y que ha costado y sigue costando mucho dinero en esta comunidad autónoma, es la intervención económica por parte de la administración para mantener artificiosamente empresas sin que se reestructuren o sin cerrar. Claro, esa es una condición. Es que ese es un problema. Sí, pero aquí además ha habido inversión a tope de fuera. Que porque aquí han ido accionistas. Hace 6 meses ha sido la última ampliación de capital, que no se completó, estoy hablando de memoria, 20 y tantos millones de euros. Es que es brutal. Es que todos esos accionistas han perdido todo eso, sí que han perdido todo su dinero. SNIACE ha tenido muchos problemas. Pero ha encontrado gente financiera, este señor Revuelta y otro señor que ha fallecido hace poco, gente cercana a Torrelavega que ha puesto mucho dinero y que ha querido, y que de eso nadie se va a acordar, ¿verdad? No se va a acordar, claro, tenían la obligación de poner el dinero, hombre. Pero claro, es un dinero que se ha desaprovechado, ¿no? Totalmente, el dinero desaprovechado. Sí, ha vivido situaciones muy complicadas a lo largo de estos últimos 10 años. Ya hubo un intento de reestructuración cuando aún la fábrica estaba en marcha, sin ninguna parada, y entonces fueron los sindicatos quienes no quisieron aceptar un ERE, una regulación de empleo, donde podían seguir trabajando la mitad, todo con el fin de evitar un parón de la empresa de tal manera que no perdiera los mercados, que es uno de los gravísimos problemas que las empresas tienen, perder mercados en un entorno competitivo muy duro.
luego recuperarlos es prácticamente imposible. Bueno, pues aquello fue una decisión absolutamente errónea de los sindicatos. Me dice usted que no actúan, pero en este caso... Sí, cuando aquella decisión, efectivamente, muy interesante, hace unos años. ¿Sí? Fue muy grave y ya puso en esta situación... Luego, pues bueno, han tratado de reflotarla, han querido hacer diversas cosas, tienen un patrimonio, tienen terrenos y tal. Sí, pero ahora eso vale... Siempre se les ha puesto grandes pegas para poder poner eso en valor y, en fin, reflotar la empresa. Todo han sido, en este sentido, pegas y problemas hasta llegar a la situación que se ha llegado en este momento. En cuanto a la administración regional económica, pues hombre, hay que decir que es un desastre, porque en una situación como la que estamos ahora, de precariedad, donde somos la región que más plazo utiliza para el pago a los proveedores, que pasa de los 90 días, que llegue un nuevo gobierno y su primera acción sea meter 18 asesores, es que no había suficientes para gobernar con lo que teníamos. O la ley de memoria histórica, estos son los temas de Cantabria. Y luego se entretiene, y luego con la naturalidad, que a mí me parece que es ya casi pornográfico, decir que es que una representante, una senadora que representa a Cantabria tiene que defender, y lo dice un vicepresidente del gobierno, no, es que esta señora está ahí para defender los intereses del partido. Bueno, entonces, que la elija el partido los ciudadanos de Cantabria tendrán que pensarse muy bien a la hora de las elecciones a quién y a qué partidos tienen que votar, porque claro, si los diputados del Partido Socialista están para defender en primer lugar al partido, pues ya me dirá usted cómo queda Cantabria. Y que en un parlamento regional aprueben eso por unanimidad y luego ahí salga lo contrario, lo que nos lleva a la pérdida de esos 42 millones. Yo creo que el presidente de gobierno debería repensar sus alianzas. Pero el gobierno regional. Me vuelvo al tema económico. Al gobierno le van a faltar 30 millones para pagar las retribuciones de la seguridad social a los docentes de Cantabria. Para el personal estatutario del sistema sanitario, 32 millones. Y para los centros concertados, unos 13. Es decir, estamos hablando de una especie de boquete de 75 millones. Por otro lado, las facturas en el cajón engorda cada día. Al cierre del año 2020 puede superar los 200 millones, tan solo en suministros de hospital. Hay que disponer de créditos presupuestarios. Tenemos la mayor deuda comercial de España. A noviembre del año 2019, la cifra de 215 millones, 175 millones tenemos con proveedores, en total 215, que representa un 1,05 del PIB, frente a una media nacional del 0,41. Es decir, es realmente tremendo. Y claro, aquí se podría ahora salir, y es la pregunta, diciendo, mire, es que estamos muy mal financiados. Pero es que Cantabria es la región mejor financiada. Entonces, ¿aquí en qué se ha gastado el dinero? Pues mire, mucho en gasto corriente, en altos cargos a tope, porque obras poquitas. Luego aquí la gestión, y no me estoy refiriendo a esta legislatura, me estoy refiriendo años atrás. Recuerdo cuando Cantabria hace 16, 15 años, tiempo pasa rápido, igual eran las regiones menos endeudadas por habitante. Empezó el señor Agudo con aquello de la deuda estructurada, ¿se acuerda? Ahí empezó, sí. Ahí empezó a decir, no, pero... Y luego salían ruedas de prensa diciendo, no, pero estamos muy poco endeudados. Claro, estábamos creciendo muy despacito con el tema. Y de aquellos lodos vienen estos polvos. Aquellos polvos vienen estos lodos. Don Carlos. Sí, la cuestión es la que hemos comentado siempre. El problema es que es muy fácil se acostumbra uno con facilidad a gastar dinero, pero es muy difícil acostumbrarse a dejar de gastar. El dinero se puede gastar productivamente, claro. Sí, bueno, en Cantabria yo creo que no ha habido, salvo honrosas excepciones, nunca ha habido una planificación para invertir, que no sería gastar, sería invertir el dinero en cuestiones de interés general. Aquí lo que se ha hecho ha sido gastar de una manera, no voy a decir que alocada, pero sí desde un punto de vista más político que desde un punto de vista más racional. Se ha gastado dinero pues, para tener contenta a la sociedad en general. Se ha gastado mucho dinero en cuestiones baladís, parecía que el dinero sobraba.
Luego además ha habido otra cuestión que a mí me preocupa muchísimo, y es que no ha habido por parte de la administración, de los políticos que gestionan la administración de Cantabria, y digo históricamente porque eso es por parte de todos. Tiene una cuestión, no se trata de... Esto no lo han hecho estos, esto lo han hecho entre todos. Lo que pasa es que en los últimos años sí es verdad que se ha acentuado, pero tiene razón usted, esto no se puede echar exclusivamente la culpa a... No, para nada. Luego, aunque lo que está ocurriendo ahora es muy grave, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Hay tres posibilidades: hacer las cosas bien, no hacer nada y hacerlas mal. Entre no hacer nada y hacerlo mal, por supuesto que no hacer nada es mejor. Lo cierto es que al final la realidad de todo esto es que los políticos, además, a lo que se han acostumbrado en esta comunidad autónoma, y desgraciadamente parece que en este país, es a no tener que dar cuentas de absolutamente nada. La responsabilidad parece que no existe, y lo que vivimos constantemente son con cortinas de humo que cuestan mucho dinero, y son esas cortinas de humo, esa sensación de anodina, de que parece que todo va bien y que todo se arregla firmando un decreto en el que parece ser que ahora dentro, que esa es otra, si al final esa renta garantizada eso es decir, eso es repartir miseria, al final eso sería imposible. No, eso es pensar, como se está pensando, que el mundo feliz existe, que se consigue a base simplemente de hacer publicaciones en el Real Decreto o el decreto en las consejerías, y eso es imposible. Las cosas son mucho más complicadas y más difíciles de mantener. Una pregunta que ahora también para don Aurelio. Leíamos ayer en el Día de Montaña, no se han pagado los daños de las inundaciones de hace un año. Leo, por ejemplo, que en Lorca no se ha pagado todavía lo de hace no sé cuánto. Leo que tampoco quiere pagar la señora Montero el IVA a los ayuntamientos, no se lo quiere pagar al gobierno, a las comunidades. Pero bueno, ¿qué gobierno es este? ¿Qué gobierno es este? ¿Qué está escondiendo? ¿Qué gestión es esta? ¿Qué desfachatez? Hablar cuando a las personas que se les inunda su casa, que están esperando, lo están pasando muy mal. Y no es solo aquí, es en muchos sitios. Pero es que es curioso que el gobierno tiene bastantes pufos, perdónenme la expresión, por muchos sitios. Ahora dice, tampoco los 750 millones a los ayuntamientos. No los vamos a devolver. No se sabe la entrega que tiene que hacer a cuenta del 2020. Siguen sin conocer el dinero que van a obtener los gobiernos regionales este año 2020. Es decir, esto es un escándalo que la primera incumplidora es el Estado. Y la señora Montero sale con sus sonrisas, o la señora Calviño, que se ríe continuamente y que va como gran técnico por las televisiones y por las radios, cuando estos problemas, que son los básicos, los tienen tapados y están haciendo un daño a la población. Bendita población, bastante buena es, que no se levanta, y no quiero yo que se levante, pero es que esto es horroroso, don Aurelio. No, yo creo que están engañando descaradamente sobre lo que puede suceder en el futuro en términos económicos. O sea, este gobierno en Madrid, la señora Calviño, se está inventando la cuadratura del círculo, es decir, va a tener más ingresos, con menos impuestos, gastando más, van a resolver el problema del déficit, en fin, lo van a hacer todo el voluntarismo. En todo eso no hay ningún fondo de realidad. Antes hablaba con ustedes de Cantabria. Mire usted, yo he hecho aquí, noto la falta de la actividad, de la laboriosidad y del protagonismo del presidente de la región. Creo que tenía que tener mucho más protagonismo en la actividad económica, como lo ha tenido, pues, por ejemplo, cuando gobernó con el Partido Popular, donde se reconocieron todos los méritos que el actual presidente del gobierno regional llevó a cabo en coalición con el PP. Hizo carreteras, trabajó mucho, muchos decíamos en aquel momento que estaba sacando las castañas del fuego el Partido Popular. Bueno, pues esa actividad ha dejado de realizar. Hoy son sus colaboradores quienes salen, quienes hablan, porque él tiene bastante pues con moverse por ahí, dice que tratando de poner en el mapa a Cantabria, pero mire por qué razones nos están poniendo en el mapa. Y todo esto está pasando, esta deuda, esto de no poder moverse para hacer una mínima inversión porque hay que pagar la deuda y el dinero no da, en una situación de privilegio de la financiación, porque todavía están teniendo en cuenta los territorios, la dispersión poblacional y todo esto, pero en el momento que nos empiecen a contar por habitantes y que son exigencias de los socios comunistas de Sánchez, ya Compromís para Valencia está pidiendo otro sistema de financiación. Si eso verdaderamente llega,
el caos llega a Cantabria de una manera inminente. Creo que ahí no tenemos salida. Y decía usted, ¿quiénes trajeron aquí la deuda estructurada? Yo recuerdo los alardes que hacía Agudo, y es que, bueno, él era profesor de teoría económica y es muy distinta la teoría a la práctica económica, vamos, no tiene absolutamente nada que ver. Y entonces decía, recuerdo que en la oposición estaba en el PP Diego, y algunas manifestaciones de Diego decía, hombre, yo eso se lo doy a los de primero de economía y tal. Y mire usted, la ingeniería financiera soy yo quien la ha traído aquí, a Cantabria. ¿Cuál era la ingeniería financiera? Crear empresas públicas que se endeudan, que no se contabiliza como deuda en el gobierno, y meternos en el hoyo que estamos actualmente, donde se ha gastado de una manera... No, yo lo que quería decir es que lo que está quedando cada día más evidente es algo que hemos dicho aquí en alguna otra ocasión, y es que el gobierno central tampoco tiene dinero. Ah, no, porque está engañando. Es que ese es el problema. Es que el problema es una cadena, pero claro, es que nosotros Cantabria, al estar tan bien financiada como estaba, ha perdido pues 8 años, 9 años maravillosos de recuperación de poder al tema. Pero el gasto corriente tiene atenazada esta red. No, el gasto corriente, ahí está la cuestión. Y a nivel nacional es el gasto corriente también lo que tiene atenazado. Ese es el problema. ¿Qué ocurre? Y al final es todo una rueda. No hay dinero, no se paga. Para conseguir más, ¿qué se hace? Cambiar el cálculo a las empresas cogeneradoras para poder recaudar más, y te trae aparejado esta situación. O sea, estamos entrando en un bucle muy pernicioso desde el punto de vista económico. Hay 2 empresas constructoras ya de tipo mediano, una vasca, por cierto, conocida por aquí, porque ha hecho eso, importantísima, que ha presentado la semana pasada suspensión de pagos. Hay otra en Madrid, es decir, están empezando en el sector de la construcción, que estaba recuperándose poquito a poquito. Es decir, vamos hacia una situación realmente complicada, pero teniendo por medio el engaño absoluto de una clase política, en este caso la clase dirigente que nos toca ahora, que nos están engañando de forma permanente. Y esta es la realidad. Acabamos el programa porque no tenemos tiempo para más, pero sí acordarnos de los trabajadores y decir que vamos a estar con ellos en lo que podamos. Claro, que me gustaría arreglar la situación, ¿no? Pero tampoco podemos lo hacer nosotros. Sí es verdad que venimos diciéndolo y sentimos tener razón, y habrá otras noticias de este estilo. Y yo digo que ha llegado la hora de Cantabria. No se trata de hacer ninguna revolución, porque eso no trae nada, ni tampoco de, ruido pirotécnico, porque a veces el ser humano reacciona, pero sí de tomar medidas que sean prácticas. Yo creo que sí hacía falta tomar medidas prácticas. Yo creo que este gobierno regional está tocado del ala, y lo digo sinceramente, porque está agazado. Yo comprendo que ellos no van a querer esto que les está pasando, pero es que a ellos les toca gobernar, y ellos son los que han situado a sus asesores. Claro, ahora lo que no puede ser es que cuando hay una inauguración o algo positivo, estar allí y sacar pecho, y ante una situación esconderse debajo de la cama. Yo no les arriendo a ellos la ganancia, y además tampoco me voy a cebar en ello. No es mi forma, ni creo que además sería justo. Pero sí digo, y creo que deben de tomar decisiones muy solventes. Muy solventes. Y una de las más importantes, creo, es reducir la estructura de esta comunidad. Hay que reducir la estructura de cargos, hay que bajar el gasto público improductivo, repito, no en inversión, no en I+D, no, asesores, quitar muchos asesores, quitar consejerías, refundirlas, y no aumentar el número de funcionarios. No puede ser. Don Carlos, nos despedimos. Solo decir una cosa, no estamos por la revolución, pero estamos por el cambio positivo. Efectivamente, por supuesto, además, que lo que no queremos tampoco es que nadie desear el mal de nadie, ni muchísimo menos. Yo creo que deben situarse. Pero tienen que tomar medidas, porque yo creo que si no, se les va a poner a ellos mismos, incluso personalmente, muy mal, y eso tampoco sería justo. Don Aurelio Sastre. Sí, no, nada más quería decir que efectivamente, yo estoy convencido que el gobierno está muy preocupado. Sí, bueno, no, me consta, pero yo diría, no soy nadie para decir nada, y no se trata ni de un consejo, pero es una sugerencia. Deberían dejar a un lado la preocupación y más ocupación. Creo que sería bueno. Don Carlos, muchísimas gracias a ustedes, feliz semana, el abrazo para todas esas personas que lo están pasando mal, y también darles esperanza. El sol sale todos los días, habrá esperanzas, saldremos de esta, saldrán de esta, y vamos a ver si la sociedad de Cantabria también reacciona ayudándoles, no haciendo locuras, que no se trata de tampoco de eso, pero sí de descubrir a los mentirosos, sí. Eso es una buena labor social.
Se acabó ya el chiste de los mentirosos y de los que se creen que por llegar a un alto cargo son superiores a los demás. Muchísimas gracias, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.